El hueco en el muro. Efectivamente, durante toda la semana hemos estado hablando de transporte urbano, no necesariamente de transporte público, porque las soluciones que se plantean en el mundo contemporáneo moderno y que se incentivan desde distintas perspectivas tienen que ver con el aumento de las formas de movilidad motorizada privada como el mecanismo de solución al transporte urbano. O sea, ese es el punto base de debate que necesitamos conversar. El incentivo hacia la compra de automóviles, el uso de automóviles a nivel familiar, porque te da mayor libertad, porque resuelve temas de la calidad del servicio de transporte, porque te permite moverte disque y desplazarte a mayor velocidad y a cualquier punto sin ningún problema. Este imaginario construido sobre el transporte privado como el mecanismo de resolución de la movilidad urbana, del transporte urbano, es el ideario desde la fase neoliberal con mayor intensidad, pero en general de la forma de expansión del neoliberalismo desde inicios del siglo XX. Y tiene que ver con uno de los negocios más rentables en el mundo, que es la alianza entre la industria de producción de automóviles y crecientemente la industria de producción de motocicletas, que es el nuevo vehículo motorizado de transporte en auge. Las motocicletas en varios países ya han superado en número a los automóviles como la forma de resolución del transporte urbano. Esta forma de la industria que produce masivamente autos y motocicletas se alinea con la industria de los hidrocarburos y el control de las energías, y parte de las guerras en este mundo que estamos viviendo actualmente tiene que ver sobre el control energético, el control sobre el petróleo y la producción de hidrocarburos para estas movilidades y para la industria en general, cómo se mueve el paradigma tecnológico moderno, y esta alianza económica entre industria de producción de automóviles y motocicletas y el control sobre la producción de energía y la extracción de hidrocarburos es uno de los negocios más rentables desde inicios del siglo XX. Detrás de esto hay un problema serio que genera en nuestras ciudades, porque al incentivarse por varios mecanismos, ya sea por facilitar la compra, recordemos sistemas de crédito en Estados Unidos luego de los ataques, entre comillas, a las Torres Gemelas, o luego de la crisis financiera del 2008-2009, en Europa, para que la gente se compre automóviles nuevos, mecanismos en la legislación en nombre del cuidado ambiental, para que se renueven constantemente los automóviles en Europa, por ejemplo, para resguardar el tema de la calidad del aire, en vez de colocar normativas que exijan a la industria del automóvil producir cada vez más autos menos contaminantes, ¿no? Si hay que seguir produciendo automóviles, lo que se hace es incentivar al consumidor a que renueve su automóvil, penalizando a quien compra el auto a que renueve el mismo para garantizar un aire un poco más limpio, ¿no? Es decir, hay una serie de mecanismos que incentivan el uso de movilidades privadas como la solución a mi movilidad urbana. Y esto se asocia a desincentivar a la gente el uso del transporte público, porque el transporte público, o sea, hay este doble mecanismo, porque el transporte público es de mala calidad, es mal servicio. En el caso boliviano, recordemos, por ejemplo, todo lo que se suele hablar cuando se habla de aumento del precio del pasaje en transporte público a través de estos mecanismos de aumento del precio de la gasolina, el quitar la subvención a los hidrocarburos, etcétera, etcétera. Se suele hablar en el habla común cotidiana de la gente de que el servicio de transporte público es tremendamente deficiente, que la calidad de los minibuses, de los buses, de los micros de la gente, de los choferes, de los sindicatos, de las asociaciones de transporte son malas, huelen mal, no tienen ventilación, son incómodos. Entonces, ese desincentivo que se genera a partir de la política pública del sistema de transporte masivo, público, abierto, incentiva al mismo tiempo el uso de soluciones privadas. Y lo que sabemos hasta hoy, y eso también hace al país, es que el aumento de
automóviles y crecientemente, como decíamos, de motocicletas en nuestros países genera serios problemas en términos de movilidad urbana. Congestionamiento, o sea, la cantidad de vehículos y de congestionamiento que se generan en las ciudades es increíble. Inclusive en ciudades pequeñas donde no debería haber congestionamiento, ciudades de 100.000, 200.000, 300.000 habitantes, son ciudades relativamente pequeñas para el traslado, se producen unos niveles de congestionamiento impresionante en nuestras ciudades, fruto de que cada vez hay más movilidades moviéndose. Gran parte de esas movilidades ya en el sistema de auto cada vez son más grandes. Estos autos, los llamados pickups, los subs, ¿no? Los SUV, como se conocen, que son estos autos grandes, estas llamadas en Bolivia vagonetas, que cada vez son más grandes, ocupan más espacio. Y eso también produce niveles de congestionamiento. Si antes en una cuadra podían entrar, para citar algún número, 15, 20 automóviles, hoy con estos subs se plantean las investigaciones actuales, en una cuadra ingresan 12, 10, se achica el número de automóviles por espacio y por tanto el tráfico se vuelve más lento. La existencia de centenares de motocicletas en horas pico también ralentiza, en vez de acelerar, ralentiza los sistemas de transporte. Produce un alto problema de accidentes, de siniestros, porque, como nos decía Daniel Santini en una de las entrevistas, no son accidentes, son siniestros de tránsito que se podrían evitar. El accidente es fortuito. Hay un sistema de transporte que facilita, como parte de su mecanismo, la existencia de siniestros de tránsito con una muerte creciente de personas y en el uso de las motocicletas de gente joven. Es impresionante. Los datos de Colombia, que es de los que más he podido acceder, muestran cómo cada año mueren más jóvenes por accidentes en motocicleta, por siniestros en motocicleta en Colombia, que el total de personas muertas en el conflicto armado de ese país. Y el conflicto armado de Colombia suele ser una suerte de ejemplo mundial de tanta gente que murió. Fíjense la cantidad de volumen que muere, pero eso se le plantea como un accidente y no como una falla, entre comillas, del sistema de transporte. Y este es un segundo problema serio que nos trae este aumento de la solución privada del transporte urbano. El otro tema, sin duda alguna, es la contaminación, la polución. El aire tiene cada vez menos calidad en las ciudades por un exceso de este transporte en automóvil y en motocicleta. Tiene una afectación notable en la contaminación auditiva. Las ciudades son cada vez más ruidosas y eso afecta la contaminación auditiva. Afecta en general lo que se suele llamar la salud pública, porque eso suele suceder mucho en transportes públicos que son demasiado llenos, tiene muchísima gente, tiene congestionamiento y además tienes que tener esos ruidos permanentes, bocinazos. En Bolivia se utiliza la bocina indiscriminadamente en nuestras ciudades, bocinazos, ruido de motores, ruido de los escapes de las motocicletas. Los estados de ánimo de la gente son ruines y la gente explota con mayor facilidad, entra en sistemas de estrés, ¿no? Se debilita su fragilidad equilibrada, digamos, de su salud y tiende a explosionar y a generar conflictividad con mayor facilidad por estos sistemas, pero además evita que la gente camine. O sea, la gente que tiene motocicleta, por ejemplo, hoy, que puede ser un mecanismo alternativo más barato de transporte, pero al usar para todo la motocicleta, ya la gente ha dejado de caminar, porque se mueve completamente en la motocicleta, desde su casa hasta todos los puntos que quiere ir, y al dejar de caminar tenemos cada vez más problemas de obesidad, tenemos cada vez más problemas en la gente, en sus articulaciones, en su musculatura. Es decir, tiene una afectación muy potente en nuestras vidas. Y esto tiene que ver mucho con este sistema de transporte que incentiva la privatización de mi dislocamiento, de mi movilidad urbana y lo individualiza cada vez más. Porque gran parte de ese transporte privado al mismo tiempo se individualiza. Es decir, son autos cada vez que recorre más con una persona, con dos personas, quitando el espacio comunitario del encuentro de lo que llamamos en el transporte público la
convivencia inevitable con otras personas, a veces agradable y otras no tan agradable, pero tengo que convivir con otras personas, y lo mismo en la motocicleta, ¿no? Se pierde estas capacidades de convivencia y se individualiza más. Por tanto, la solución en nuestros países y el debate en el mundo entero, pero también en nuestro país, es disminuir el transporte privado, el uso del automóvil y de la motocicleta. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo discutimos? Primera cosa es pensar seriamente el transporte público, un transporte público accesible, democrático, ecológico y al mismo tiempo de calidad. ¿Qué significa eso de transporte público accesible? Necesitamos que los precios sean accesibles o sean gratuitos. Hemos escuchado los casos de centenares, ya no estamos hablando de pocas ciudades, centenares de ciudades que tienen esta llamada de tarifa cero o pase libre, es decir, la gratuidad en el sistema público. Y algunos dirán, pero usted es un sueño, ¿cómo es posible eso? Pues es posible. Y después vamos a hablar del tema de la financiación. Pero ese es un tema de la accesibilidad. Precios económicos en el transporte público o la no existencia del pago en el servicio de transporte. Lo podemos pensar en Bolivia, eso es posible, y ahí vendría la discusión en un mecanismo sindicalizado, como nos planteaba Santos al inicio del programa. ¿Será posible? El propietario de un bus, de un minibús, aceptará que la gente no le pague, pues no es la solución trasladarle eso al chofer o a la asociación que tiene apenas su minibús, su taxi, su bus como mecanismo de sobrevivencia familiar. Pero sí es posible pensar en alternativas económicas de tarifa cero o pase libre en el sistema de transporte o sistemas de abaratamiento de ese sistema de transporte. Fíjense cómo en La Paz el aumento del uso del teleférico masivo por sectores populares ha crecido, ya era importante, ha crecido a partir del aumento del precio del transporte de minibuses y de buses, a partir del aumento de la gasolina, del precio de la gasolina, del retiro de la subvención en la gasolina en el gobierno de Rodrigo Paz. Segundo tema, hay que hablar de la calidad. Es decir, un servicio adecuado, que sea seguro y en la calidad también está mucho la frecuencia del transporte público. Hay que garantizar una frecuencia porque esa es una de las cosas que incentiva el uso del transporte privado cuando tienes un sistema de transporte que se ralentiza, pasa cada media hora, cada hora, no hay mucho para mi zona, no cubre zonas y eso es ampliar la cobertura hacia zonas alejadas de la ciudad. Fíjense que es interesante y tremendamente injusto cómo se penaliza a la gente más pobre en el sistema de transporte público, porque la gente más pobre tiende a vivir en zonas alejadas de la ciudad porque ahí consigue vivienda, ya sea en alquiler, ya sea para comprarse un terrenito, a más bajo precio, pero estas zonas no suelen tener buen servicio de transporte público, tienen que caminar por varios espacios, suele ser menos frecuente la existencia de transporte público o muchos casos, como en el caso de El Alto, existe el trameaje y esta gente para llegar a su centro de trabajo tiene que pasar por 2, 3 movilidades y tiene que pagar en cada una de ellas su pasaje. Entonces, a los sectores más pobres se los penaliza. En cambio, los sectores más ricos de las ciudades, cuando se trasladan a las afueras de las ciudades, porque ha habido un proceso en que las élites de las ciudades han abandonado los centros y se han trasladado hacia las afueras de las ciudades, los sectores ricos rápidamente, no siempre tienen mejor transporte público, pero rápidamente consiguen el asfalto de avenidas, de calles, ¿no?, para el transporte privado. Y se incentiva en esos sectores el uso otra vez del transporte privado. La gente se va a vivir más lejos y dice, necesito un auto. Y justifica con eso la existencia no de uno, porque en la familia son más, hay que organizarse para ir al centro de la ciudad y pensar en toda la familia horarios, mejor es tener 2 autos, si tenemos 3, ya, entonces se incentiva la solución privada, necesita resolver un transporte de calidad que tenga cobertura, que llegue a zonas alejadas, que sea cómodo también. Que sea ecológico, y vamos a hablar de esto rápidamente después. Eso significa ir rompiendo y quebrando la matriz del uso de combustibles de
de origen fósil en el sistema de transporte público para pensar otros mecanismos. Ahí tenemos experiencias en Bolivia que valen la pena y que sea masivo. Ese es el otro tema. Necesitamos y ese es uno de los problemas del transporte privado, les hablaba con los autos sub, por ejemplo, o estas pick-up, estas vagonetas, estos autos grandes, o las motocicletas, transportan pocas personas y aumentan el flujo de movilidades moviéndose por nuestras calles. Se necesita que sea masivo, pero esa masividad tiene que tener calles o rutas o vías o lo que se suele llamar a veces canales en las calles de uso exclusivo, que le permita al transporte público ser más rápido que el transporte privado. Eso incentiva a la gente el uso del transporte público. Esta masividad, este nivel ecológico de calidad, de accesibilidad, se puede resolver en gran parte si el mecanismo de solución no es privilegiadamente, no lo podemos evitar durante buen tiempo, transporte que use combustibles fósiles, sea gasolina, sea diésel, sea gas, ¿no? Y pasar a sistemas eléctricos. Y en los sistemas eléctricos hay hoy dos sistemas de transporte que parecen los más eficientes en términos ecológicos, rentables económicamente y masivos en el transporte. Uno que tenemos experiencia en Bolivia, el sistema de teleféricos. La Paz tiene 10 líneas de teleférico y el impacto del teleférico es notable en términos de la calidad del transporte, del servicio de transporte, pero también la salud pública. Imagínense el recorrido en el teleférico que me permite visualizar, reencontrarme con la ciudad, tener a la gente sentada en mi frente, ¿no? En cabinas con 10 pasajeros cuando están llenas y que no me tengo que apretujar, estoy cómodamente desplazado, me recupero en mi visión de la ciudad, no tengo que vivir las trancaderas, las bocinas, la noción de encierro de un minibús chiquitito. El impacto del teleférico es notable y es eléctrico. Lo mismo ocurre en otros países y en otras ciudades como el uso del metro, aunque el metro tiene tremendos costos de construcción cuando se hace vía subterránea, en varios países como en Medellín, en Colombia, como en Sao Paulo, en Brasil, las nuevas líneas de metro son a ras del suelo o por encima, elevadas, o sea, parecido al teleférico que va por el centro de La Paz, por ejemplo, ese que va por Miraflores, ¿no? Lo que permite abaratar los costos de construcción y son sistemas eléctricos menos ruidosos, ¿sí?, que los transportes motorizados y tienen un flujo constante. Ese es uno de los temas centrales. Tienen un flujo constante y no ralentizan el sistema de transporte cuando tienen vías propias. Y al moverse por rieles, estos tienen vías propias. Y eso agiliza y facilita los sistemas de desplazamiento. A esto podemos aumentar el uso de tranvías creciente o de trenes urbanos. Veamos la experiencia de Cochabamba, todavía limitada en el uso de un tren urbano, pero que enriquece la calidad del transporte público y genera vías que facilitan el servicio del transporte público. Entonces, hay posibilidades de pensar en estos carriles exclusivos en sistemas de transporte más ecológicos, más masivos, de mejor calidad y accesibles en precio para la gente, que mejore el sistema de transporte público. El otro elemento clave es el uso de sistemas no motorizados o de uso de energía de baja intensidad. Por ejemplo, el de las bicicletas o las patinetas. El de las bicicletas ya durante mucho tiempo es uno de los sistemas de transporte más importantes. El problema es que nuestras ciudades expulsan las bicicletas. El sistema está hecho para que se abandone la bicicleta y pase a la motocicleta, si yo usaba bicicleta, y pase al auto. Las bicicletas se han vuelto, manejar bicicletas en nuestras ciudades se han vuelto un riesgo de vida serio, ¿no? En ciudades como Tarija, Cochabamba, Santa Cruz, a pesar de su extensión por su forma plana, que fácilmente podrían ser ciudades, o Oruro, para el uso de bicicletas masivamente, no existen ciclovías, canales propios. Hay que resolver el tema de la seguridad. Por tanto, lugares donde si yo me muevo y me desplazo en bicicleta pueda dejar
el teleférico o los pumacataris en La Paz te permiten en ese sistema de transporte público transportar tu bicicleta. Si vas a ir a distancias largas y no quieres ir todo el trayecto en bicicleta, puedes ir en un trecho en sistemas de transporte público y luego usar tu bicicleta. Es decir, necesitan una infraestructura que hay que trabajar para este incentivo. Las patinetas tienen un problema un poco mayor. En Europa tienen serios problemas, como nos lo contaba Julián Rodríguez, con el tema de las patinetas, porque estas, al ser motorizadas, muchas de ellas, pueden alcanzar velocidades altas, 40, 45, 50 kilómetros por hora, que en ciudades eso es alto, y generan bastantes accidentes al compartir rutas con bicicletas y con peatones. Entonces, ahí hay un serio problema que hay que regular en el uso de las patinetas. Hay un creciente uso de bicicletas eléctricas. Julián nos contaba cómo hay bicicletas para el transporte familiar, es decir, para llevar a los hijos, a las hijas a la escuela, bicicletas donde puedo llevar a mis niños, 2, 3, en mi bicicleta, que es eléctrica, o si soy albañil, él contaba este ejemplo, hay sistemas de bicicletas eléctricas que tienen un carrito acoplado donde puedo llevar mis herramientas, ¿no? Si soy electricista, plomero, y no necesito ir en automóvil. Entonces, hay este nivel de uso, pero que necesitan una mayor regulación porque puede convertirse, en la medida que es masivo y aceleran los desplazamientos, se puede convertir en un problema para peatones y peatonas. Entonces, ahí hay un tema, pero sin duda alguna, este es otro de los mecanismos que se podría incentivar en nuestros países y recuperar el uso de la bicicleta que casi se ha perdido en varias ciudades. En Tarija es uno de los ejemplos donde se manejaba muchísima bicicleta y hoy es muy raro mirar una bicicleta. El reemplazo de la motocicleta es brutal en este uso. Y eso nos lleva a un tema cortito, que es el de la velocidad. Es decir, en estos flujos de transporte, volviendo al tema de carriles exclusivos para el sistema de transporte público, en el uso de bicicletas o de patinetas, se dice que el problema no es la velocidad. No hay que ir a más velocidad. Lo que hay que permitir es que esos sistemas de transporte tengan un flujo constante. Y el ejemplo mejor es el teleférico. El teleférico no va a una gran velocidad, pero al ser un sistema constante, tú sabes que de una parada a la otra vas a demorar 15 minutos. Ya sabes eso. Y no demoras más de 15 minutos porque no vas a ir a congestionamientos, no te vas a enfrentar con los semáforos, no para. El teleférico circula permanentemente y eso facilita los sistemas de transporte. El incentivo, además de estos sistemas de transporte público, fomenta y mejora la salud. Hay investigaciones y datos que muestran que en la medida que usas más transporte público, caminas más, aunque sea las 3 cuadras que tienes que ir a la parada para tomar ese bus o tomar ese teleférico o tomar el metro o el tranvía. Es decir, esas 3 cuadras que caminas es fundamental en tu sistema de salud. Y además, al no vivir contaminación exagerada, al no vivir contaminación acústica, ruidos, trancaderas, tu estado de ánimo mejora y tu salud mejora. Entonces, este es uno de los temas de impacto más grande en nuestras vidas. Nuestro sistema de vida nos está aniquilando nuestros cuerpos y el debate de esta reconversión nos obliga a una manera de reentender nuestra propia salud y aunque sea caminar 3, 6 cuadras al día, ayuda un montón en esos sistemas de salud. Baja el tema de la inversión pública. Autopistas, la construcción de autopistas, de túneles, de puentes, de pasos a desnivel, ampliación de avenidas, sistemas de parqueo en las ciudades para tanta movilidad. Es una inversión pública increíble, se gasta mucho y está uno de los mayores negociados. Se dice que en gran parte la pelea tan grande que hay por las alcaldías, fíjense cuántas candidaturas hemos tenido en estas elecciones, tiene que ver que las alcaldías son más rentables económicamente para quienes tienen ganas de usufructuar con el servicio público por este tipo de construcciones, asfaltar calles, hacer construcciones de túneles, de pasos a desnivel, de puentes, abrir autopistas, abrir avenidas. Es un sistema que facilita los sistemas de corrupción. No todo el mundo lo hace, pero mucha gente lo hace. Y eso hace que la inversión pública, pensando en sistemas de transporte público de calidad y masivos, bajen los costos de inversión en los costos de las alcaldías. Entonces, ahí creo que hay otro debate de cara a lo municipal. Finalmente, ¿y cómo se financia? Bueno, el penúltimo tema, ¿cómo se financia un sistema de transporte público que sea
asequible, que sea barato o sea gratuito, que sea además cómodo, de buena calidad. ¿Cómo se financia eso si la gente no va a pagar todo eso en su pasaje, por decirlo? Pues toca repensar el sistema de transporte como un sistema de acceso a derechos, como un derecho de las personas a la movilidad en las ciudades. Así como tenemos derecho a la educación y a la salud, y hay sistemas gratuitos de educación y de salud para la gente, la educación pública en los colegios, el sistema universal de salud en salud como un derecho. El transporte también es un derecho y se puede financiar de distintas maneras. Uno de esos es convertirlo en un sistema universal de transporte, de movilidad, que el Estado se obligue a, así como tiene que tener un presupuesto para educación y para salud, para servicios como agua, que todo el mundo tiene derecho al acceso al agua, ¿sí? También tenga un derecho a los servicios de salud. Con gobiernos neoliberales como el actual, eso es impensable. Pero en otros países es posible. Brasil, con el gobierno de Lula, se está pensando un sistema universal de transporte público gratuito como parte de su política pública. Y hay varios países, más que países, ciudades que han avanzado en estos sistemas universales de transporte público. Se puede aumentar una especie de justicia impositiva. Por ejemplo, los autos más grandes, el tener un sub, un pickup, tienen que tener un impuesto adicional que financie el servicio de transporte público. Si yo quiero tener un auto de lujo, no le puedes prohibir a la gente que se compre un auto de estos, pero si quiero tenerlo, me tiene que costar más, porque a la ciudad le cuesta sostener el espacio para ese tipo de movilidades. Entonces, tiene que pagar un impuesto mayor. También se dice que se podría tener un impuesto mayor a, por ejemplo, cuando se construye un nuevo shopping center que están de moda, un mall, como se llaman ahora, ahí va a haber un flujo de transporte grande y mucho privado que van a ir a esos lugares. Entonces, esos lugares tienen que tener un impuesto adicional porque van a tener sistema de transporte que les va a llegar. Entonces, tienen que pagar un impuesto mayor para sostener estos sistemas de transporte público. Tenemos otros mecanismos, por ejemplo, las empresas grandes, ya que sus trabajadores, sus trabajadoras van a usar el sistema de transporte público, también podrían pagar un impuesto para sostener el sistema de transporte público. O, por ejemplo, en la legislación, no es una cosa obligatoria, pero aparecen bonos de movilidad para la gente que se transporte, ¿no? Hay un bono de movilidad que en varias empresas se pagaba. Ese bono de movilidad, en vez de pagar individualmente a cada trabajador, se paga al sistema de transporte para garantizar estos sistemas de transporte públicos. Cuando hay eventos grandes que congregan miles de personas, ¿no? Yo hago un encuentro de mi congregación cristiana y voy a juntar 10,000 personas, o voy a hacer un concierto de música y voy a tener 15,000 personas, se incluye un sistema de impuestos porque ahí va a haber un desplazamiento masivo de personas y el uso de transporte. Se incluye un sistema de impuestos pequeño, que no afecte los precios de ese tipo de cosas, para el financiamiento del sistema de transporte público. Cualquiera de estas soluciones, y pueden haber otras creativas, necesitan voluntad política. Y aquí para el país eso significa poder trabajar a nivel municipal. Hoy las elecciones municipales no han sido nada interesantes, no hemos escuchado propuestas interesantes en este país, pero al ser sistemas de transporte donde los municipios tienen tuición y tienen un plan, o sea, tienen un derecho y la obligación de intervención a partir de sus competencias descentralizadas, los municipios podrían jugar un rol importante y por tanto no depender del gobierno central. Este gobierno no genera ningún augurio positivo en términos del incentivo al transporte público, pero a nivel municipal se puede hacer experiencias de fomento al transporte público. Casi cerrando, eso, en el caso del país, lo apuntaba Santos y también ahora Pablo, obliga a un trabajo en alianza con
los propietarios, las propietarias, las asociaciones, los sindicatos de minibuses, de micros, o sea, de lo que hoy ocurre como transporte público, que son privados, entre comillas, más que privados en la lógica clásica del capitalismo, de empresas. En otros países son empresas de transporte. Aquí son asociaciones pequeñas que lindan entre lo privado y lo comunitario, podríamos decir. Necesitamos un sistema de alianzas con ellos y con ellas. Por ejemplo, en la ceja del Alto, los minibuses pueden hacer fila durante horas para cargar pasajeros. A esos minibuseros que tienen que hacer eso para sobrevivir, porque están sobreviviendo económicamente, si tú les dices, vamos a tener un sistema de transporte público masivo en el que ustedes como asociaciones pueden participar, es de convertir sus minibuses en sistemas de transporte masivos, ¿no? O les puedes decir, ese sistema de transportes masivo público va a tener las rutas centrales, va a ser los grandes desplazamientos porque tiene carriles exclusivos, porque tiene un sistema que garantiza equidad, accesibilidad, justicia social, etcétera, etcétera. Y ustedes se van a encargar de hacer las rutas de conexión, las rutas cortas. Por ejemplo, ustedes van en el teleférico del Alto de la línea morada y llegan a la avenida 6 de Marzo, ¿no? Donde está el regimiento Ingavi, que es última parada, y ahora hay una cantidad de sistemas pequeños de minibuses y de taxitrufis que llaman en Tarija, de trufis como llaman en La Paz, que conectan esa parada con la terminal de buses del Alto. Solo hacen ya este recorrido pequeño. O si ustedes van en una línea de minibús normal por la Juan Pablo II en el Alto, para citar otro ejemplo, y se paran en la exparada 8, como la gente denomina, y quieren ir hacia zonas de difícil acceso, como bajo Milluni en el Alto, hay sistemas de trufis que hacen este recorrido más pequeño, más breve. El auto no está parado en la ceja 2 horas, ¿no? Hacen recorridos más pequeños, gastan menos combustible y hacen las conexiones y el abastecimiento de la gente a las zonas más alejadas, menos conectadas. Se podría hacer un reordenamiento que combine sistemas masivos de transporte con el rol de este transporte más pequeño como los trufis o los minibuses que me articulan los viejos buses de Santa Cruz o los viejos buses de La Paz que todavía existen o los de Sucre o los de Tarija también, conectando rutas específicas. Y ahí el sistema de pase cero en otros países contrata sistemas de transporte, empresas de transporte. Y en el caso boliviano podría contratar a las asociaciones, a los sindicatos de estos transportes por el servicio. En algunos países se paga por pasajero transportado, en otros países, y esto es súper interesante, se paga por frecuencia del transporte, o sea, que el transporte haga más circulación, por tanto, mejore la calidad y la gente sepa que cada 10 minutos me va a pasar un minibús, me va a pasar un trufi y voy a tener transporte. Eso desincentiva el uso de mi solución privada, de mi auto privado o mi motocicleta, porque tengo un servicio de transporte que me garantiza que va a pasar hasta altas horas de la noche. Alguna vez en Huaynatambo discutíamos y veíamos que era una alternativa posible la de pensar en alimentadores, o sea, lugares concentrados, pequeñas terminales por regiones, donde la gente llegue. Yo quiero irme a una zona alejada donde casi no hay transporte, o en Tarija lo mismo, vivo hacia las afueras de la ciudad, vivo, no sé, en San Andrés, en Guerrahuayco, pegado a la ciudad, pero vivo en una comunidad así. Puedo ir a una zona donde me anoto, porque estoy hablando de transporte 12 de la noche, 1 de la mañana, 2 de la mañana, y digo, yo estoy yendo a Guerrahuayco. Y en la medida que se juntan 4 o 5 pasajeros, uno de los transportes se va a Guerrahuayco. No necesito tener un transporte fijo que me hace esa ruta a esas horas. Si tengo sistemas concentrados de distribución del servicio de transporte y los choferes ganan, ese autito, ese minibús gana por viaje, ¿no? Que está financiado por estos sistemas públicos de financiamiento para el transporte público como un derecho, garantiza un buen servicio a la gente y un servicio seguro, ¿no? Para la gente. O sea, hay mecanismos para resolver si logramos una alianza adecuada con los sistemas de transporte como sindicatos, asociaciones, propietarios. Y esto
nos reconvierte, nos devuelve a uno de los temas centrales, que es cómo construimos, reconstruimos, rehabilitamos ciudades más habitables, más en este sentido del vivir bien, por decirlo de alguna manera, es decir, que restituyan el vínculo, el encuentro, la posibilidad de relacionarme más equilibradamente con todos y con todas y me devuelva justicia social. Podemos tener sistemas de transporte más amigables, más cómodos, de mejor servicio para la gente, más seguros para la gente, que generen justicia social en los sectores más desposeídos, que son los más penalizados con los sistemas de transporte privado, y que al mismo tiempo desincentiven las soluciones privadas del automóvil y la motocicleta como el único mecanismo para el transporte eficiente en las ciudades. Es decir, ciudades más habitables, más convivientes con la naturaleza, más convivientes entre las personas como solución final. Es decir, el sistema de transporte, el transporte urbano, solo se puede pensar al mismo tiempo que pensamos otras formas de ciudades a partir de la riqueza de nuestra cultura o de nuestros horizontes, de eso que denominamos vivir bien. Me he extendido bastante, Pablo y Santos, pero creo que valía la pena conversar sobre el tema del transporte urbano y colocar algunos elementos que podrían servir para discutir, al menos a nivel municipal, otras posibilidades de cómo movilizarnos en las ciudades. Así es, Mario. Evidentemente es importante poner como primer elemento que el de la movilidad urbana, el transporte urbano, hay que asumirlo como derecho, ¿no? Y a partir de eso dejar de enfocarnos solamente en el tema de la eficiencia y hablar también de la equidad social, hablar de la movilidad sostenible. Y esto implica, como dices, no solamente el tema de la modernización del transporte público, ¿no? Sino también pensar en el tema de las emisiones, una reducción de estas emisiones, esa integración de esas formas de transporte que no solamente se enfocan en el transporte a partir del combustible fósil, sino también del eléctrico, pero incluso de los no motorizados, ¿no? El tema de las bicicletas y fomentar fundamentalmente el tema de la caminata, ¿no? Sobre el tema del automóvil motorizado, ¿no? Ya sea por combustibles fósiles o no motorizados, ¿no? Y creo que eso es algo que vamos a pensarlo también cuando nos enfrentemos nuevamente de aquí a unos años a una nueva elección, porque hay que empezar a generar las propuestas en quienes van a conducir los municipios, para poder viabilizar, ¿no? Estos aspectos. Bueno, no cesamos, como decimos acá en el hueco en el muro, estos temas, vamos a seguir volviendo sobre estos una y otra vez porque es un derecho, ¿no? Es nuestro derecho. Santos, Yapita, antes de... Pablo. Adelante, Una Mario. yapita, al final se suele hablar de este abandono de combustibles fósiles y el paso a combustibles, a energía eléctrica para los automóviles y las motocicletas, especialmente los automóviles hoy en día. Es parte de los negocios hoy de la transición energética que se denomina en el mundo, y parte de las guerras en el mundo hoy también tiene que ver por el control de minerales y tierras raras indispensables para esta modificación de la matriz energética en el sistema de transporte y en el sistema industrial. Pero la solución no es pasar a el consumo de energía eléctrica en privados, otra vez, en el auto privado y crecientemente en las motocicletas privadas. Se trata de traspasar el sistema del uso de energía eléctrica, en este caso, en sistemas de transporte público. Por eso el tren, el teleférico, el tranvía, el metro son fundamentales en ese transporte público, o en el uso de transporte esencial. Por ejemplo, todos quienes tienen que abastecer tiendas y llevan mercadería, productos de distribución durante la ciudad, camioncitos que hacen esto, camiones de traslado de casas, camiones y transportes que se utilizan para transportar materiales en la construcción, albañiles, sistemas de construcción, etcétera, etcétera. Esos pueden transformarse en sistemas eléctricos, nos ayudaría bastante que ya no sean de combustibles fósiles, pero la solución no es solo la modificación del combustible, de la energía para movilizar lo que se mueve con motor, ¿no? Como decías, podemos tener transporte, incentivar transporte que no utilice motor, ¿sí? Pero esto que tiene motor
hay que traspasar a sistemas eléctricos fundamentalmente aquello que sirve para la vida y no otra vez creer de que ahora me he comprado un auto eléctrico y ahora yo soy ecológico, mi familia es ecológica porque tenemos un auto eléctrico, porque el impacto no es solo qué combustible estoy usando. Hay un impacto integral sobre la vida y todo lo que significa en términos de explotación de minerales, aumento del extractivismo en zonas y, por tanto, todo el impacto social en la vida de comunidades campesinas, en la producción de alimentos, de poblaciones indígenas, en la contaminación del agua, que significa esa producción de automóviles, de motocicletas y de energía para moverlos, para desincentivar las soluciones privadas. Creo que es la clave del sistema de transportes público. Me parece necesario esta suerte de volver sobre este tema. Hace tiempo atrás era una de nuestras preocupaciones como Guaynatán, Red de la Diversidad, el tema de cómo repensamos nuestra ciudad, y uno de sus pilares fundamentales es el tema del transporte público, ¿no? Para abandonar el de la comunidad, el del statu quo, vinculado al tema del transporte privado, el auto propio. Y aquello que, así como Mario se ha posicionado, y hay que volver a insistir, hay que ser tercos en el tema, que pudiera ser una suerte de ensueño o sueño, es posible materializar, porque hay que repensar también desde la gestión local el tema, cómo se aborda esta temática, que es ya una preocupación central, el tema del transporte público. Pero en esta perspectiva que planteabas, me ponía a pensar y decía, cuando se pensaba el tema de la seguridad social, el tema de la educación como un derecho público, me imagino que en esos años, cuando se logró aprobar este tipo de normativa local, nacional, después de carácter mundial, hoy lo asumimos como algo natural, estimo que no ha sido fácil, ha sido una lucha incansable. El costo, me imagino, quienes han llevado adelante estas banderas también las han pagado. Y creo que esto no está lejos por esta problemática cada vez más creciente y latente en nuestras ciudades. Vamos a volver con este tema porque consideramos que es un tema central de discusión y ir avanzando y generando conciencia, por supuesto, de quienes habitamos nuestras ciudades y de quienes también llegan a ser autoridades a nivel local y nacional, aunque sobre el nacional en este contexto hay pocas perspectivas, pero creo que es una lucha que no hay que abandonar. Así es, Santos. Bueno, pues el agradecimiento a Mario por el aporte de esta semana con esta temática, pero que no se cierra acá, como decimos, y lo estaremos abordando frecuentemente, permanentemente. Es un desafío. Son las 10:20. Enseguida estaremos con nuestra compañera Jazmín, también con Jenny Castellón, parte de esta banda de rock metal alternativo, y esta noche tiene una actividad, así que estaremos en una conversación en el siguiente bloque. Si no hay algún dato más para aportar, Mario, nos estaremos encontrando como siempre en otro momento aquí en El Hueco en el Muro, y pues después de eso nos vamos a estos avances. Adelante, Mario. Pues siempre hay mucho que seguir conversando y debatiendo, pero fundamentalmente necesitamos recuperar una agenda de lo público desde lo comunitario. Es decir, que la sociedad civil, lo comunitario, nosotros, nosotras, retomemos que lo público es un tema que nos atañe, que es un tema sobre el cual decidimos y podemos gestionar desde la comunidad y desde nuestros acuerdos mucho de eso. Varios de estos sistemas de transporte que podrían ocurrir a nivel municipal, como decía Santo, Pablo, nos toca preparar los próximos años, no el momento de las elecciones, ver qué candidatos hay, sino necesitamos reconstruir una agenda, y eso es una agenda también de las ciudades, en uno de los niveles de municipio, no todo es ciudad. Pero necesitamos reconvertir, reconstruir, recolocar una agenda pública sobre las ciudades. ¿Cuáles son los temas centrales? Y eso podría ayudarnos para pensar en elecciones más esperanzadoras de aquí a 5 años, en el país,
en nuestros municipios, etcétera, pero también a pensar de que mucho se podría gestionar en territorios locales. Ha habido intentos de generar sistemas de transporte barriales, por ejemplo, en Tarija. Esto fue importante en una época en Tarija. Esto es posible rediscutir también desde lo local, desde lo barrial, desde lo comunitario, porque es un tema que nos compete a todos, a todas, que es parte de nuestra vida y de nuestra vida cotidiana y de la calidad de nuestra vida, de cómo queremos vivir en la ciudad. Necesitamos recomponer una agenda de lo público desde nosotros y desde nosotras, desde lo comunitario, desde lo social, y desde ahí ver que hay posibilidades de alternativas que ir criando, construyendo, haciendo, probando. Hay que probar soluciones y hay que atreverse a ello, no hay que tenerle miedo a eso. Cerremos aquí esta parte del Hueco al Muro. Esta semana hablando de transporte urbano, seguiremos hablando en otros programas y sigan con el Hueco al Muro, que hay más informaciones, noticias, conversaciones, como anunciaba Pablo.